los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Inclusive, hace unos días, Calderón tuvo que reconocer esta situación de privilegios. Dijo que las empresas que más ganan, rara vez, muy rara vez, pagan impuestos. Pero no basta con la simple denuncia. Es necesario aprobar una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más los que tienen más. En México, a la inmensa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, en los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Debe buscarse que al menos las grandes corporaciones que operan en México y los más ricos del país paguen impuestos en la misma proporción que lo hacen sus similares en países desarrollados o de las llamadas economías emergentes. 6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Por eso es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Quienes se dediquen a esta actividad deben entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. También hay que hacer valer el principio de austeridad republicana, retomar el ejemplo de Juárez y de los liberales, el apego al criterio de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos. Nada de sueldos onerosos y ofensivos, ni flotillas de aviones y helicópteros al servicio de la llamada clase gobernante. Debe revisarse todo el funcionamiento del gobierno para eliminar los gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Actualmente le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada el que se parece en nuestro país. 7. Fortalecer al sector energético. Es urgente detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero. El manejo de Pemex, como hemos venido insistiendo, se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar a Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios solo en beneficio de empresas extranjeras y de políticos corruptos. Tal es el caso de proyectos como los de la cuenca de Burgos o de Chicontepec, donde no se ha logrado producir más gas ni más petróleo, pero sí se ha causado un gran daño al patrimonio nacional. Por otro lado, se continúa con la sobreexplotación de los yacimientos para exportar petróleo crudo sin reponer reservas. Por esta causa, de 2004 a la fecha, se han dejado de producir 774,000 barriles diarios. Es decir, ahora producimos 2,600,000 barriles al día. Y de seguir esta tendencia, en 4 años se estarán extrayendo 2
2 millones de barriles que solo alcanzarán para cubrir la demanda interna, con el agravante de que por la falta de refinerías y por el abandono de las plantas petroquímicas seguiremos vendiendo crudo y dependiendo por completo de la importación de gasolinas y otros petrolíferos. Por eso debemos insistir en modificar radicalmente la actual política petrolera. Es urgente recuperar la administración de Pemex, invertir en la exploración e iniciar de inmediato la construcción de 3 grandes refinerías para dejar de importar el 40% de las gasolinas que consumimos. El objetivo principal debe ser industrializar la materia prima y ya no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero para procesarlo aquí, para darle valor agregado a la materia prima, para generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el exterior. Ahora, en consecuencia, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar. Este año, para la compra de alimentos en el extranjero, se destinarán 16,000 millones de dólares. La mayor parte es para comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo y desechos de pollo que podríamos producir en el país. Asimismo, debe fortalecerse la agricultura de autoconsumo, de la que dependen millones de indígenas y campesinos pobres. Además, es donde se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México. No al maíz transgénico. 9. Establecer el estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres, a los débiles y olvidados ante la desigualdad social, las incertidumbres en lo económico y otras calamidades. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda. Es necesario seguir insistiendo hasta lograr la pensión universal para los adultos mayores del país, el otorgamiento de becas a todos los discapacitados pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos para la mitad de los mexicanos que no cuentan con seguridad social. La solidaridad con los desposeídos no solo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento. La transformación que necesita el país no solo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar. Implica también y sobre todo cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad, añadiendo valores como el de la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Hay que alentar un pensamiento que ayude a impedir el predominio del dinero
engaño, de la corrupción y del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo.